Muy bien, vamos a continuar con el problema que quedó pendiente ayer. ¿Se recuerdan? Ayer ahí lo tienen en la clase. Ayer obtuvimos la capacitancia equivalente del arreglo y luego nos pedían, ¿verdad? En el inciso, en el punto 2, obtener la carga y el voltaje de cada uno de los capacitores. Entonces hicimos una regresión, ¿verdad? Después de haberlo ya simplificado, ahora lo vamos extendiendo hacia atrás para ir viendo cuál es el voltaje y cuál es la carga que tiene cada uno de ellos. Entonces vamos a repetir esta parte que hicimos ayer ya del punto 2. Nosotros logramos obtener la capacitancia equivalente del arreglo, que fue 554.4 microcoulombs, y la fuente a la cual estaba conectado a las terminales A y B, que son las terminales del capacitor, ya equivalente fue o es de 220 volts. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar la carga y el voltaje en los otros capacitores? Pues vamos haciendo lo siguiente. Bueno, de antemano hay que aplicar las reglas, como veíamos ayer. Habíamos dicho que la carga de capacitores conectados en serie es la misma del arreglo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros sacamos inicialmente la carga de este capacitor equivalente. Mediante la definición de capacitancia despejamos la carga, multiplicamos la capacitancia por la diferencia de potencial y nos dio la carga. Bueno, hay que recordar que este capacitor, el último que calculamos, se calculó a partir de estos tres, C1, CB y C5, que estaban en serie. Entonces, de acuerdo a las reglas, nosotros sabemos que cuando dos o más capacitores están en serie, la carga total del arreglo es igual a ¿quién? A la carga de cada uno de ellos. De tal manera, ¿verdad?, que 554.4 microcoulombs va a ser la carga de C1, la carga de CB y la carga de C5. Ya con este valor, pues ya nosotros podemos también sacar la diferencia de potencial o voltaje que hay en las terminales de cada uno de ellos. Porque nosotros sabemos que en un arreglo en serie, el voltaje, ¿verdad?, de cada elemento va a ser igual a ¿quién? La suma del voltaje que hay en cada uno de los elementos va a ser igual a ¿quién? Al voltaje total aplicado, es decir, el voltaje de C1 más el voltaje de CB más el voltaje de C5, entre los tres tienen que sumar 220 volts. Esto lo hicimos ayer también, ¿verdad? Calculamos los voltajes a partir de la definición de capacitancia, despejando, y nos quedó que el voltaje de C1 pues sería la carga de C1 sobre C1. Aquí tenemos, ¿verdad?, la fórmula. Nos dio 66 volts, CB 88 y C5 66. Ayer sumamos estos tres voltajes para comprobar y efectivamente, ¿verdad?, dieron este valor de 220. Fue lo que nosotros hicimos hasta el día de ayer. Bueno, esta parte también la hicimos, porque ya nosotros tenemos, ¿verdad?, el voltaje y la carga en C1 y C5, pero si nosotros recordamos el arreglo, nos falta saber la carga y el voltaje en C2, C3 y C4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que CB es un arreglo formado por C2, C3 y C4, ¿verdad? Entonces, nos vamos a dedicar a esta parte. Ya esto lo dejamos por un lado y nos dedicamos únicamente a esta parte para volver a ver cuál es la carga y el voltaje de lo que teníamos anteriormente. Bueno, entonces dice, para determinar la carga de los otros capacitores hacemos una regresión en la simplificación del inciso anterior. Sabemos que el valor de CB se obtuvo de la suma en paralelo de C2 y C. ¿Verdad? Esto es lo primero que voy a hacer. Acuérdense que fuimos simplificando, fuimos reduciendo, ahora vamos expandiendo hasta llegar al circuito original. Por esta razón, este capacitor CB lo voy a poner como los dos capacitores de donde se obtuvo, perdón, la suma de ambos, que fueron en paralelo. Aquí lo podemos ver claramente que C2 es 4.2 y CA, que era la suma en serie, me parece, de C3 y C4, pues fue 2.1. Entonces, la suma de estos da 6.3, que es lo que tenemos aquí. Ahora bien,
El voltaje que hay en las terminales DCB es 88 volts. Ahora hay que recordar cómo se comporta el voltaje en las terminales de los capacitores en paralelo. Bueno, ustedes es necesario que tengan a la mano el resumen que vimos, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando tenemos dos o más capacitores en paralelo, el voltaje aplicado al arreglo es el mismo, es decir, aquí va a haber 88 y acá también va a haber 88. ¿Por qué? Porque están en paralelo, es decir, este que equivale a los dos, pues sería 88 aquí y 88 acá. Ya con ese voltaje nosotros rápidamente podemos determinar entonces la carga aplicando nuevamente, ¿verdad?, la fórmula para obtenerla a partir de la definición de capacitancia. De tal manera, ¿verdad?, que nosotros ya establecemos aquí hay una nota, ¿verdad? Siempre les pongo nota para que ustedes recuerden de dónde sale esto. Como están en paralelo, el voltaje entre las terminales de CB es el mismo para C2 y para CA. Es decir, BC2 es igual a BCB y BCA es igual a BCB. Es decir, 88 volts para tanto C2 como para el arreglo de CA. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ya que tenemos el voltaje en cada uno de ellos, pues podemos obtener la carga. Acuérdense que esto se obtiene de la definición de capacitancia. Esta es la fórmula que estamos aplicando para obtener el voltaje o bien la carga. La capacitancia, recuerden que es igual a la carga por unidad de voltaje, o sea que le llamamos delta V, ¿sí? De ahí se despeja la carga. Entonces, si ya tengo la capacitancia de C2 y el voltaje de C2, sustituyo y resulta que la carga en el capacitor 2 es de 369.6 y la carga de CA es de 184.8. Hay que recordar aquí otra cosa, a ver, para que no se les olvide. Aquí voy a sacar esto de aquí. Ustedes ya tienen, les aviso, ya tienen por ahí ya tienen los apuntes actualizados. Anoche, ¿verdad?, me dediqué a hacer eso. Ya tienen todos los temas actualizados, los ejemplos actualizados ahí en el aula virtual de Moodle. Bueno, entonces estamos aquí, vean, para que vayan comprobando. ¿Qué pasa con la carga de dos o más capacitores que están en paralelo? Dice que la carga total del arreglo va a ser igual a la suma del primero más la suma del segundo y así sucesivamente. Y aquí lo podemos comprobar. Acuérdense que la carga de este arreglo, que era la carga de CB, si recuerdan, acá me voy a regresar, la carga era 554. Entonces estos 554 se van a repartir entre estos dos porque están en paralelo. Estamos hablando de la carga, ¿verdad? De tal manera que ya una vez que nosotros encontramos los valores, sumando esto más esto, pues da precisamente 554. Entonces, de esta manera pueden ir comprobando las fórmulas que tenemos en el resumen, tanto de los capacitores conectados en paralelo como de los capacitores conectados en serie. ¿Ok? Les voy a pedir por favor que me recuerden unos 10 minutos antes de terminar la clase porque les voy a dar una información acerca de la evaluación departamental. Entonces no se nos vaya a olvidar, ¿sale? Voy a continuar con este ejercicio. Bueno, ya tenemos entonces esto así. Ya ahora, ¿qué nos falta? Fíjense bien. Aquí tenemos un capacitor, un arreglo, ¿verdad?, que es CA, pero CA, ¿de dónde lo obtuvimos? Vamos a regresarnos tantito para acá. ¿Se acuerdan que CA lo obtuvimos de sumar en serie C3 y C4? ¿Sí? Que fue precisamente CA, que es el que puse acá. Entonces, yo ya ahorita sé cuál es el voltaje de CA y cuál es la carga de CA, que fue lo que calculamos ahorita, ¿verdad? Aquí tengo CA, sé la capacitancia, ya tengo la carga de CA y también tengo el voltaje que es 88, pero este CA, acuérdense que es equivalente a dos capacitores en serie.
Dice, por último, para determinar la carga de los capacitores C3 y C4, recordamos que el valor de CA resultó precisamente de sumar esos dos capacitores en serie, es decir, de CA lo obtuvimos de sumar estos dos. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar aquí la carga y el voltaje? Yo ya tengo la carga de CA, ¿verdad? Aquí me la puedo llevar. La carga de CA, ¿cuánto era? Por aquí la tenemos. 184 microcoulombs. Es la carga de CA, la voy a poner por acá. Vamos a llamarle carga del capacitor CA. Esta es la carga. Tengo entonces para CA la carga y también el voltaje. Lógicamente la capacitancia. Ahora pongan mucho cuidado. ¿Cuál va a ser la carga en este y cuál va a ser la carga en este? Pues es fácil si nosotros recordamos, ¿verdad?, las reglas. ¿Qué dice para capacitores conectados en serie? ¿Cómo es la carga? Pues dice que la carga total del arreglo es igual a ¿quién? A la carga de cada uno de los capacitores que lo forman. Entonces, esta carga del capacitor CA va a ser igual a ¿quién? A la carga del capacitor C3. O sea, esta la voy a poner aquí. Esta va a ser la carga de este capacitor. Y también va a ser la misma del capacitor C4. Este que tengo acá. Ya cada uno de ellos vamos a contar con la carga de cada uno de ellos. ¿Por qué? Por la regla que estamos aplicando. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esto. Estoy aplicando las reglas para conocer esto de una manera rápida, ¿sí? Bueno, entonces dice, aquí se los hago ver, dice, y sabemos que como están conectados en serie, la carga es la misma que la del capacitor CA, es decir, la carga de C3 es la misma que la carga de CA y la carga de C4 también es la misma que la carga de CA, esto que les acabo de poner aquí. Bueno, entonces ya tenemos la carga de todos, ya lo único que falta es obtener la diferencia de potencial en el capacitor C3 y en el capacitor C4. Es lo que dice aquí, solo resta determinar la diferencia de potencial en los capacitores C3 y C4. Esto ya se puede obtener fácilmente porque ya tengo la capacitancia y tengo la carga, aplicando la definición a partir de la definición de capacitancia, ¿verdad? Vemos que la diferencia de potencial es la carga entre la capacitancia. El voltaje entonces en el capacitor C3 quedaría de esta manera, 184.8, que es la carga de C3, entre la capacitancia de C3, que es 4.2, lo cual da un voltaje de 44 volts. Y el otro, ¿verdad?, también, como tiene la misma capacitancia, va a tener también el mismo voltaje. Ahora sí, ya llegamos a esta parte. Fíjense bien cuál fue el voltaje de C3, 44, y el voltaje de C4, 44. La suma de ambos daría entonces 88 volts. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Preguntas que tengan? Bueno, pues esto es lo que va a venir en el examen. Este tipo de problemas, para que no haya dudas. Quiero que todo lo que no comprendan lo externen, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro de estos, ¿verdad? Ya llevamos dos. Vamos a hacer otro que está también interesante. Yo quiero que por favor ustedes vayan analizando y me vayan diciendo, ¿verdad?, qué es lo que tengo que hacer. Esto es todavía un poquito más interesante que el que acabamos de hacer. Por favor, chequenlo. Es el ejemplo 2.6, ¿verdad? Es el ejercicio 2463 del libro de física de Sears. Ustedes ahí pueden seguir haciendo más arreglos. Ahí vienen, ¿verdad? Bueno, dice lo siguiente. En la figura 24.34, cada capacitancia C1 es de 6.9 microfaradios y cada capacitancia C2 es de 4.6 microfaradios. Son los únicos que aparecen, ¿verdad? C1 y C2, pero están conectados de tal manera de que forman este arreglo.
Lo primero que nos piden en el inciso A es calcular la capacitancia equivalente de la red entre los puntos A y B. Esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer para luego realizar los otros cálculos que nos piden, que es precisamente la carga en cada uno de ellos y el voltaje. Pero aquí vamos a ver que no nos piden el voltaje en todos los capacitores. Vean lo que dice el inciso B. Determine la carga en cada uno de los tres capacitores más cercanos A y B. ¿Cuáles serían los tres capacitores más cercanos? Pues sería este, ¿verdad? Este y este. Cuando se le aplica una diferencia de potencial de 420 volts. E inciso C, con 420 volts a través de A y B, calcule el voltaje DC, el voltaje de salida. Esto nosotros no lo vamos a hacer porque esta parte, ¿verdad?, requiere de otras ecuaciones que no hemos visto. Esto, si ustedes cuando lleven electrónica de potencia lo van a ver, pero ahorita vemos a ver si lo hacemos o lo dejamos nada más con las dos primeras partes que intervienen aquí, que nos conviene, ¿verdad?, que son los temas que estamos viendo. Bueno, entonces vamos a, lo primero que hay que hacer, ¿verdad?, al resolver un problema es analizarlo, el problema, entender lo que nos piden. Ya una vez, ¿verdad?, que nosotros sabemos lo que nos piden, pues ahora hay que ir sacando los datos correspondientes. ¿Qué datos me dieron? Y aquí lo único que nos dieron fue los valores de C1, que es de 6.9, los valores de C2, el valor de C2, que es 4.6 microfaradios, y la diferencia de potencial aplicada. Bueno, vamos a calcular entonces la capacitancia equivalente del arreglo. La capacitancia, ¿verdad?, que veríamos en las terminales entre A y B. Hagan de cuenta que ustedes agarran un instrumento para medir la capacitancia, ¿verdad? No sé si cuando llevaron metrología ustedes llegaron a utilizar uno de ellos, los medidores universales RLC, que se utiliza para medir resistencia, inductancia y capacitancia. Si ustedes ese aparato lo ponen entre A y B, pues les tiene que dar un resultado como el que vamos nosotros a obtener ahorita de manera analítica, de manera teórica, ¿verdad? Bueno, entonces, cálculo de la capacitancia entre A y B. Recuerden que tenemos que ir haciéndolo por partes, dependiendo de lo que se deje sumar, porque hay cosas que no se pueden sumar, ¿ok? Bueno, dígame por dónde empezamos, qué conviene hacer como primer paso. ¿Qué es lo que voy a sumar en este arreglo? Dígame. Exacto, o sea, primero tenemos que ver eso. Si hay dos en paralelo o tres en paralelo, lo sumamos. Si hay dos o tres en serie, por ahí empezamos. Hay que ver lo que está libre, vaya. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Yo no podría sumar esto de aquí a acá, este y este, porque no están ni en serie ni en paralelo. ¿Sí me entienden? Todavía no podemos sumar esto. Estos tampoco. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por los paralelos. Por los que están hasta la derecha. C1, C1. Es correcto, ¿verdad? Este C1 y este C1 están en serie. Entonces, por ahí vamos a empezar. No tenemos ningún paralelo ahorita disponible de hacer, ni ningún otro en serie, solamente estos tres. ¿Ok? Bueno, entonces, dice, se calcula primeramente la combinación en serie de los tres capacitores C1. Aquí se le pone en el dibujo, está todo, ¿verdad?, peladito ahí en la boca, así como se le da la papilla a los niños. Ahí está, no creo que haya confusión cuando ustedes revisen los problemas. Y le vamos a llamar a esta capacitancia de la suma de estos tres CA. Acuérdense que para sumar en serie es el recíproco del recíproco, quedaría 1 entre 1 sobre C1, 1 entre 1 sobre C1, sustituyendo los datos y calculando el valor, nos sale, ¿verdad?, de 2.3. Recuerden esto, la suma de dos o más capacitores en serie tiene que ser menor que el capacitor más pequeño que se encuentra en el arreglo. En este caso los tres son del mismo valor, por tanto la capacitancia equivalente se dividió entre 3.
No sé si hay alguna pregunta con esto que estamos haciendo. Y ahora fíjense bien lo que va a pasar. Estos tres capacitores ya los vamos nosotros a sustituir por uno solo. Ese solo capacitor, ¿verdad?, va a tener una capacitancia de 2.3 microfaradios. De tal manera, ¿verdad?, que ya el arreglo resultante, el arreglo equivalente, después de haber hecho esta primera operación, esta primera suma, ¿verdad?, nos queda así. Ahora C2, este que estaba acá, quedó como, díganme, ¿cómo quedó C2 y CA? Exacto, ¿verdad? Ahora ya C2 y CA quedaron en paralelo y esto, ¿verdad? Nosotros ya también lo podemos simplificar. Dice, enseguida se calcula la capacitancia equivalente de la combinación en paralelo de C2 y CA. Aquí pueden observarlo. Bueno, entonces se suman, acuérdense que para sumar en paralelo dos o más capacitores, pues simplemente se suma de manera normal, de manera algebraica, ¿verdad? No tenemos que hacer el recíproco del recíproco de nada, así simplemente. Entonces, la capacitancia de estos dos capacitores de C2 más CA sería el valor de C2, que es 4.6, más el valor de 2.3, que es el de CA. De tal manera que esto nos queda finalmente 6.9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, estos dos capacitores que acabamos de sumar lo vamos a sustituir por un solo capacitor, que le vamos a llamar CB, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar el arreglo? Dígame resultante. ¿Cómo quedaría cuando ya quito estos dos y pongo uno solo? ¿En serio otra vez? Es correcto, ¿verdad? Vean cómo queda ahora nuevamente, ¿verdad? Una vez que sustituimos esto, vemos que el arreglo que queda, nuevamente tenemos una suma en serie de C1, CB y C1. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. No sé si hay alguna duda con aquellos que no comentan absolutamente nada. No dicen ni sí ni no. Entonces, yo espero que lo comprendan, ¿verdad? Para que no haya problemas a la hora de que ustedes estudien, a la hora de que resuelvan sus tareas. Bueno, entonces dice, enseguida se realiza la suma en serie de C1, CB y C1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a sumar nuevamente y a esta sumatoria en serie le vamos a llamar CC, ¿verdad? No nos estamos rompiendo la cabeza. Empezamos con CA, CB, CC. Bueno, ok, entonces para sumar dos o más capacitores en serie se utiliza el recíproco. Acuérdense que también tenemos una fórmula para sumar solamente dos en serie, pero no es el caso. Entonces sustituimos, nos quedaría 1 entre 6.9 entre 6.9 y 6.9. ¿Cuánto va a dar esto? Va a dar finalmente 2.3 microfaradios, que va a ser el valor de CC. Ahora, antes de que yo pase y vean el dibujo, díganme, estos tres capacitores, ¿verdad? Vamos a sustituirlos por uno solo, que va a ser CC. ¿Qué conexión nos va a quedar luego para simplificar? Paralelo. En paralelo, ¿verdad? Pueden ver aquí entonces que CC lo sustituimos acá y quedó ya en paralelo con el capacitor C2. Y con él vamos a trabajar con esta, ¿verdad?, operación que tenemos a continuación. Entonces dice, a continuación se obtiene la capacitancia equivalente de ¿quién? Vamos a ponerlo por acá para que no se vea feo. Acá. A continuación se calcula la capacitancia equivalente de la combinación C2 y CC. Bueno, pues ya sabemos que para calcular dos capacitores en paralelo simplemente se hace una suma normal. 4.6 microfaradios y 2.3 microfaradios de CC. Esto vuelve a dar nuevamente 6.9 microfaradios. Fíjense bien ahora, cuando ya sumamos estos dos capacitores que le llamé CD, al sustituirlo, ¿qué combinación va a quedar finalmente ya para calcular la capacitancia equivalente entre A y B? Nuevamente, ¿verdad?, nos va a quedar una conexión en serie, como pueden ver aquí. Entonces, ahí la tenemos, ¿verdad? Y dice, finalmente, se calcula la capacitancia equivalente entre A y B a partir de la suma en serie de C1, CD y nuevamente C1. No sé si hay alguna duda con todo esto que acabamos de hacer. Es
algo repetitivo que estuvimos haciendo. Entonces, vamos a obtener la suma ya equivalente. Ya le puse acá la suma equivalente, ¿verdad? Le puse C entre A y B. Se hace la suma en serie de C1, CD y C1, y finalmente la capacitancia equivalente del arreglo es igual a 2.3 microfaradios. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, bien. Bueno, observen entonces lo siguiente. Quiero que por favor observen antes de continuar. ¿Cuál es la metodología que nosotros debemos de seguir para simplificar una red de capacitores conectados en serie o en paralelo? ¿Por dónde empezamos? Al final de la conexión. Por los que están en serie. Este fue al final a la derecha, ¿verdad? Pero no siempre es así. ¿Por dónde vamos a empezar? Por donde veamos que se puedan sumar dos o más capacitores que estén en serie o dos o más capacitores que estén en paralelo. ¿Sí? En este caso empezamos por aquí, ¿verdad? Porque estos tres estaban en serie. Si por aquí hubiera habido otro en serie, pues posiblemente por aquí empezaría. En fin, va a depender del arreglo, ¿ok? Bueno, entonces, eso pónganlo ahí en una localidad privilegiada de su memoria, ahí en su cerebro, para que lo recuerden a la hora de estar resolviendo las tareas o a la hora del examen, ¿verdad? Por si pongo uno de estos, que ustedes estén al tiro y ya lo hagan bien, puedan salir bien en el examen. Bueno, vamos a determinar ahora la carga, dice, en cada uno de los tres capacitores más cercanos a A y B. Entonces nos vamos a traer este de aquí, ¿verdad? El circuito original. Habíamos dicho, ¿verdad?, que los más cercanos era ¿quién? Este C1, este C2 y este C1. Bueno, entonces yo aquí, ¿verdad?, ya lo tengo preparado, así como hacen los chefs, ¿verdad?, para no perder tiempo. Ya tienen por ahí picada lo que van a utilizar. Igual aquí ya tengo preparado el dibujo y también coloqué o dibujé con un color diferente, ¿verdad?, en este caso de rojo, los capacitores más cercanos a las terminales A y B. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a determinar la carga. ¿Cómo le hacemos para determinar la carga? Pues para esto, ¿verdad?, cuando nos piden la carga o la diferencia de potencial, recuerden, siempre vamos a utilizar la definición de capacitancia, que dice que es igual a la carga entre la diferencia de potencial. Y ya de aquí nosotros despejamos la carga o bien la diferencia de potencial. Entonces vamos a ver cómo le hacemos para determinar la carga. Si despejamos de aquí, ¿verdad?, la carga va a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Así quedaría. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo hicimos en el problema anterior? Para determinar la carga, fíjense que necesito. Necesito la capacitancia. La capacitancia sí la tengo de cada uno de ellos, pero lo que me falta es la diferencia de potencial. Entonces nos vamos a abocar primeramente a obtener la diferencia de potencial. Fíjense entonces, como lo hemos hecho en el otro ejemplo, vamos a hacer una regresión. Este fue el último arreglo que tuvimos, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Este fue el último arreglo que tuvimos. Antes de sacar el circuito equivalente, tuvimos esto. O sea que esta parte que tengo aquí, si lo pueden ver, esta parte que tengo aquí, fue lo último que sumamos, el último arreglo que teníamos para obtener la capacitancia equivalente. Entonces dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hicimos en el otro problema? Yo ya puedo sacar la carga, ¿verdad?, total. ¿Sí o no? ¿Podría sacar la carga total del arreglo? Pues claro que sí, ¿verdad? ¿A qué sería igual? A la capacitancia entre las terminales A y B. ¿Por quién? ¿Cuál es el voltaje que se le está aplicando? Pues son 420 volts. Con esto obtengo la carga total de todo esto, de todo.
¿Sí me entienden? No sé si quede claro. A ver. Bueno, esta es la capacitancia CAB, ¿verdad? Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Espérenme tantito. Fíjense bien, me voy a llevar esto para acá. Nosotros aquí ya no le pusimos esto, ¿verdad? Pero esto, este arreglo que teníamos de aquí, nosotros una vez que lo sumamos queda como un solo capacitor, ¿ok? Bueno, entonces aquí, este solo capacitor que tengo aquí, ¿de dónde lo obtuve? Bueno, lo obtuve de acá, ¿verdad? A ver, voy a abrir aquí tantito. Este único capacitor que ya es el capacitor equivalente equivale a esto. Ahora, ¿puedo obtener la carga total de este capacitor del arreglo? Pues sí, ¿verdad? ¿A qué va a ser la carga total? ¿A qué va a ser igual la carga total? Pues va a ser igual a la capacitancia total por la diferencia de potencial, que son 420 volts, ¿ok? Entonces, esto me da una carga de 9.66 por 10 a la menos 4 coulombs. O bien, ¿verdad? La puedo convertir a microcoulombs para que me dé 9.66 microcoulombs. Ahora, recuerden ustedes esto de las reglas que tenemos para calcular la carga en capacitores conectados en serie. ¿Qué dice? La carga total del arreglo es igual a la carga de cada uno de los capacitores. ¿Esto qué quiere decir? Que la carga que calculamos ahorita aquí va a ser igual aquí a la carga de C1, a la carga de CD y a la carga de C1. Bueno, entonces se los hago antes, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo lo que a continuación se obtiene, que de cierta forma es lo mismo que estoy haciendo, pero para que ustedes lo vean cómo es que sale. Dice, para ello partimos de la última simplificación que se realizó, dice, en el paso anterior para obtener la capacitancia equivalente. Este que les puse aquí está, ¿verdad? Sabemos que la capacitancia es igual acá, de donde la carga es igual a ¿quién? La capacitancia equivalente, ¿verdad? Digo, la carga equivalente, la carga total de todo el arreglo es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial, que son 400 volts, que da, ¿verdad?, el mismo valor que les puse ahorita acá. Ahora bien, esta, dice, es la carga total de la capacitancia entre los puntos A y B. Pero hay que recordar, ¿a qué me refiero con que hay que recordar? Pues me refiero a las reglas, ¿verdad? Que este valor se obtuvo de la suma de serie C1, CD y C1, como se muestra en la figura, esto. Por lo tanto, dice, también es la carga de los capacitores C1, C2, C1, perdón, CD y C1 nuevamente. O sea que ya tenemos también la carga para estos tres capacitores. Ya tengo la carga de C1, ya tengo la carga de C2, de CD, perdón, y también tengo la carga
del otro C1. ¿Cuánto va a ser la carga de este? Pues la misma del arreglo, 966. No sé si haya duda, es lo único que nos pedían, ¿verdad? Es lo único que nos pide, ya no nos pide la diferencia de potencial en cada uno de ellos, simplemente nos pide determine la carga en cada uno de los tres capacitores más cercanos a A y B, ¿ok? Bueno, entonces, regreso aquí, ya tengo la carga entonces de dos de los tres que están más cercanos a A y B, ¿ok? Ya tengo la de esta y la de esta. Sin embargo, me falta la carga de de C2, pero C2 acuérdense que está inmerso dentro de CD. ¿Sí recuerdan esto? Me voy a regresar acá, miren. CD, cuando nosotros calculamos CD, ¿de dónde lo obtuvimos? De la suma en paralelo de C2 y CC. Entonces CD lo tengo que expandir el arreglo como estaba originalmente para ya, después de haberlo hecho esto, determinar, ver la forma de cómo calculo la carga de C2. Ya ahorita tenemos la de C1, pero me falta este otro. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Me regreso a esta parte donde estábamos. Aquí ya, ¿verdad? Establecemos que la carga de C1 y CD, ¿verdad? Es de 966. C1, recuerden que hay dos capacitores que están así. Dice, para ello dice, aquí, bueno, antes decía esto, ¿verdad? Dice, entonces ya tenemos la carga en dos de los capacitores C1 y C2 que se encuentran más cercanos a los puntos A y B, y únicamente nos falta la carga del capacitor C2. Para ello, hacemos una regresión en el procedimiento de simplificación del inciso anterior. Sabemos que el capacitor CD resultó de la suma en paralelo, ¿verdad? Lo que les acabo de mostrar ahorita que subí, ¿verdad? CD se obtuvo de sumar estos dos, C2 y CC, como se muestra en la figura. Y a C2 es al que nos piden determinar la carga. Entonces, ¿cómo le hago para esto? Yo sé que la carga de dos o más capacitores conectados en paralelo no es la misma que la del arreglo, ¿verdad? Es lo que dicen el resumen aquí, las fórmulas. Dice, la carga total del arreglo es igual a la suma de cada uno de los capacitores del arreglo. Es decir, los 966 que tiene de carga CD, pues se van a repartir entre C2 y se van a repartir entre CC. ¿Qué necesito entonces para calcular independientemente cada una de las cargas? Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es obtener el voltaje aquí, porque el voltaje que hay en CD, vamos a regresarnos acá, el voltaje que hay aquí no van a ser 420, porque recuerden que como están en serie, esos 420, parte de este voltaje se va a quedar aquí, otro se va a quedar acá y otro se va a quedar acá, otra parte, pero en los tres tienen que dar esto. Ahorita en esta parte no nos pidieron calcular el voltaje de cada uno de ellos, sin embargo, sí lo necesito para determinar la carga en C2 y CC. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Para ello, dice, en primer lugar se obtiene el voltaje entre las terminales del capacitor CD. ¿Puedo obtener el voltaje? Pues claro que ya lo puedo obtener porque tengo la carga y tengo la capacitancia. De la ecuación de la definición de capacitancia tenemos que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Realizando esto, ¿verdad? Nos queda entonces que el voltaje es de 140 volts. Va a haber aquí. Ahora les pregunto, ¿cuál va a ser el voltaje que va a haber entre C2 y CC? ¿Cuál sería el voltaje que hay entre C2 y CC? Es correcto, ¿verdad? Va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque están conectados en paralelo. ¿Y qué dice? Que cuando el voltaje aplicado al arreglo de dos o más capacitores en paralelo es el mismo, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos el voltaje entonces aquí y acá, ¿ok? Bueno, ahora bien, como ya tengo el voltaje aquí, pues ya puedo sacar la carga, ¿no? Ya al final de cuentas necesito la carga acá. Con esto dice ya tenemos el voltaje en las terminales del capacitor C2 y finalmente ya podemos determinar su carga. ¿Cómo obtenemos la carga? Pues multiplicando el voltaje por ¿quién? Por la capacitancia
de acuerdo, ¿verdad?, a la definición de capacitancia. De tal manera, ¿verdad?, que la carga de este capacitor C2 es de 644 microcoulombs. Bueno, ¿dudas que tengan hasta ahí? Bueno, entonces, con esto vamos a dejar este tema por aquí, ¿verdad? Este tema de capacitores serie en paralelo. Y ya si Dios quiere mañana nos arrancamos con el último tema de la unidad. Entonces, antes de esto les voy a mostrar una información que nos pasaron ayer de la jefatura de área. Entonces, no sé si hay alguna duda. Si hay duda, volvemos a repetir algo que no se haya entendido. Bueno, si no, entonces, permítame tantito, voy a descargar un archivo que necesito mostrarles. Muy bien, miren, esta es la información que nos mandaron de acá, de la jefatura de área, ¿verdad? Donde nos dicen que ustedes deben de realizar la evaluación docente. Ya ustedes ya, como van en tercero, ya lo han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, ahorita, debido a la contingencia por la pandemia, ¿verdad?, se va a hacer esto de manera virtual, ¿verdad? Ustedes van a evaluar a cada uno de nosotros. Ahora ustedes son los evaluadores, nosotros somos los alumnos, y van a tomar en cuenta cada uno de los puntos que venga ahí en el examen, ¿verdad?, en las preguntas, en el cuestionario. Háganlo de manera objetiva, ¿verdad? No, si algún maestro les dice, ¿verdad?, que porque así hay maestros que como me califiquen los califico, eso es mentira, porque esto es algo que a nosotros no sabemos quién nos, o sea, nunca van a saber quién nos calificó. O sea, nosotros, ustedes sí van a poner un nombre ahí, pero eso queda en otro departamento, que es el departamento de desarrollo académico. Entonces háganlo bien, hagan como Dios manda, o sea, bien. Si ustedes ven que el maestro está bien, adelante. Si ven que está chafeando, también, para que se ponga o nos pongamos las pilas en el caso de que así sea. Bueno, dice evaluación docente, agosto-diciembre 2020. El estudiante deberá realizar los siguientes pasos para llevar a cabo la evaluación docente del periodo agosto-diciembre 2020. Dice, el enlace inicial para la evaluación docente será a través del sistema integral SSI. Entonces ustedes van a entrar ahí. Por ello, dice, el estudiante deberá ingresar a dicho portal y y después al apartado de alumnos, localizará la pestaña llamada evaluación docente y dará clic, y a partir de ahí podrá dar inicio a la evaluación docente. Nota: deberán responder cada una de las preguntas que vienen en dicha evaluación,
al finalizar la evaluación docente deberá cerrar su sesión, ¿sí? Acuse de la evaluación docente. Esto es importante para ustedes porque luego, si no lo hacen, van a tener problemas para inscribirse luego el próximo semestre. Entonces, el estudiante, después de haber realizado su evaluación docente, deberá ingresar al siguiente link, ahí a Escolares, donde podrá imprimir el acuse, la constancia de la evaluación docente. De igual forma necesitará su número de control y su NIP para poder ingresar. Nota aclaratoria, dice: todo aquel estudiante que no cuente con su NIP, favor de solicitarlo con su coordinador de carrera. Es importante aclarar que deberán descargar o imprimir directamente a la impresora, guardar como PDF dicho acuse, ya que les servirá como evidencia de que se realizaron la evaluación docente. Aquel estudiante, dice, que no haya realizado la evaluación docente y quiera descargar directamente el acuse, no se lo permitirá el sistema e inmediatamente recibirá un mensaje de texto donde lo invitaremos a realizar primero la evaluación. Y algo muy importante, no se les vaya a pasar, la evaluación es a partir de mañana, 25 de noviembre, hasta el 18 de diciembre, pero es importante que lo hagan, pues entre más pronto mejor. Y podrán realizarla, dice, desde cualquier dispositivo electrónico, computadora, laptop, iPad, lo que tengan, ¿verdad? Todo aquel estudiante que no realice la evaluación docente durante el periodo marcado será acreedor a una sanción económica. Entonces, no se les vaya a pasar. Esto también se los van a decir otros maestros que tengan también estén cursando materias con ellos. Entonces, yo le voy a pasar a su jefa de grupo esta información para que ustedes puedan ver cada uno de los enlaces y puedan realizar esto de una manera rápida, sin perder tiempo, que toda la información la tengan por ahí a la mano. No sé si hay alguna duda con esto. No, pero no, gracias. Ninguna. Muy bien, entonces vamos a dejarla aquí. Antes, algo que no hicieron, por favor, quiero que lo hagan, pero que lo hagan bien, que le pasen a su compañera de grupo, a su jefa de grupo, perdón, cómo quedaron integrados los equipos, porque ahorita sí es un chilaquile, ¿verdad? Quiero equipos de 5, por favor. Son 44 en el grupo, van a ser 8 de 5 y 1 de 4 para las tareas. Estas tareas que vamos a realizar, la mayoría van a ser por equipo. Entonces, vayan mandando, ¿verdad?, en una hojita, así como están, a su compañera, y ya ella que me lo mande a mí para yo ponerles el número de equipo, pero tiene que ser hoy para que ya mañana yo, a partir de hoy, mañana pongo las tareas y ya sepa cada quien cuál va a ser el número de equipo, porque el archivo de la tarea que van a enviar va a llevar el número de la tarea y el nombre del equipo, para no estar perdiendo tiempo, ¿ok? Bueno, entonces háganlo por favor, y en una hojita, ¿verdad?, o en un mensaje, como quieran ustedes, los 5 integrantes del equipo, y se lo mandan a su jefa de grupo para que ella me lo mande, ¿ok? Bueno, otra cosa también, ya está actualizada toda la información de lo que vimos en la unidad número 2 hasta ahorita, ¿verdad? Están estos 7 ejercicios que hemos hecho y toda la información referente a los capacitores. Ya nos falta únicamente un tema que vamos a ver el día de mañana para terminar esta unidad. ¿Ok? Bueno, aquí la dejamos entonces y ya, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, sí.